Lo que quiero que veamos ahora es la resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Qué son los triángulos oblicuángulos? Bueno, ya sabemos que los triángulos oblicuángulos, lo hemos visto, son triángulos que no tienen ningún ángulo recto, o sea, triángulos generalizados cualquiera. Los triángulos que son generalizados cualquiera, que no tienen ningún ángulo recto y por lo tanto no tienen catetos ni hipotenusa, son los triángulos oblicuángulos, oblicuos, los ángulos oblicuos, alfa, beta, gamma, ahí lo vemos en el dibujo. Y vamos a probar el teorema del seno y el teorema del coseno, que lo dimos así medio de refilón en el apunte de geometría, pero que es un tema de trigonometría, y lo vamos a probar ahora, los teoremas del seno y el coseno, y vamos a resolver triángulos oblicuángulos, teorema del seno y el coseno. Bien, y después vamos a hacer estos ejercicios de acá, que son algo similares, pero mucho más complejos, porque son triángulos oblicuángulos, a los que hicimos de resolver triángulos rectángulos de la clase pasada, que era muy fácil porque era SOHCAHTOA y teorema de Pitágoras y la suma de los ángulos agudos igual a 90 y esas cosas, pero esto es más complicado porque son triángulos oblicuángulos y hay que resolverlo. Y después vamos a hacer algunos problemas con triángulos oblicuángulos, algunos sacados de los pre de la UNCUYO, por ejemplo este del túnel carretero lo saqué del pre de agrarias. Vamos a hablar entonces de los teoremas del seno y del coseno. El tema del teorema del seno, no sé si se acuerdan, pero esto sí lo hemos explicado brevemente cuando vimos geometría, aunque creo que no lo usamos todavía, pero el seno de alfa es a A, como el seno de beta es a B, como el seno de gamma es a C, esa es una proporción que se puede aplicar y válida para cualquier triángulo, oblicuángulo, o sea, cualquier triángulo. De última también se la puede aplicar a un triángulo rectángulo, ¿no? Pero en ese caso el ángulo recto tiene un seno de 1, supongamos que beta sea un ángulo recto, seno de beta es 1, y no haría falta en el triángulo rectángulo aplicar los teoremas del seno y el coseno. O sea, en el triángulo rectángulo usamos SOHCAHTOA, la definición de las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. En cambio acá usamos otra cosa, que son los teoremas del seno y el coseno, que no es el SOHCAHTOA, nada que ver. Para poder razonar esto más fácil, lo que hacemos es, llamamos A, B y C a los lados, de manera que el lado A sea opuesto al ángulo alfa. El lado B quede opuesto al ángulo beta, el lado C opuesto al ángulo gamma. O sea, alfa, beta, gamma, A, B, C, bueno, para acordarse más fácil de esta fórmula. O sea, la razón del teorema del seno dice que el seno de un ángulo es al lado opuesto, como el seno del otro ángulo es al lado opuesto, como el seno del otro ángulo es al lado opuesto. O sea, lo que dice básicamente para cualquier triángulo siempre se conserva constante la razón entre el seno de un ángulo y el lado opuesto. O si querés armarla al revés, las razones, no hay ningún problema. O sea, podés poner A sobre el seno de alfa, igual a B sobre el seno de beta, etcétera, ¿cierto? En ese caso no hay, o sea, la podés armar así o al revés, lo mismo, ¿o no? Ese es el teorema del seno. Pero lo importante es que, bueno, alfa es el opuesto, el ángulo opuesto a A, o A es el lado opuesto al ángulo alfa, bueno, B opuesto al ángulo beta y C opuesto al ángulo gamma. Siempre el cociente entre el seno de un ángulo y su lado opuesto es constante en un triángulo. No significa que en otro triángulo tenga que valer lo mismo. O sea, para este triángulo puede valer, qué sé yo, 2/3, pero para otro triángulo puede valer otra cosa. No sé si me explico. O sea, lo importante es que en cada triángulo esta razón se mantiene constante. Esa razón para cualquier triángulo oblicuángulo. Bueno, vamos a demostrar brevemente la propiedad esa. Miren, acá, para demostrar eso, acá trazo esta altura, h sub c en verde, acá en el dibujo, que es un segmento, como ya sabemos, una altura, es perpendicular a un lado tomado como base, tomo a c como base del triángulo, y trazo esta altura, h sub c, correspondiente al lado c, perpendicular, ahí está el ángulo recto, el ángulo recto. Bien, y se generan dos triángulos rectángulos. Este triángulo rectángulo de acá, obviamente, y el otro del otro lado. Así que, bueno, ahí están los dos triángulos rectángulos. Lo que voy a hacer es sacar el seno de alfa en este triángulo rectángulo de acá, y después el seno de beta en el otro triángulo rectángulo. Vamos acá. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, seno de alfa es igual a HC sobre B. Ahí está. Si despejo la altura H sub C, la altura HC, digamos, recuerden que todo triángulo tiene tres alturas. No me voy a poner ahora a trazar la otra altura, pero eso ya lo hemos visto en geometría. La altura H sub C es igual a B por el seno de alfa, mandando el B multiplicando para acá. Listo, la dejo ahí. Ahora en el otro triángulo hago lo mismo, con el seno de beta. Seno de beta es igual a cateto opuesto H sub C sobre hipotenusa A. ¿Cierto? Ahí está.
De nuevo hago lo mismo, despejo h sub c y a pasa multiplicando al seno de beta y queda que hc es igual a por el seno de beta. Recién ahí, como bueno, evidentemente hc es la misma hc, como los dos primeros miembros son iguales, igual a los segundos miembros de esas dos ecuaciones, y queda que b por el seno de alfa es igual a por el seno de beta. B por el seno de alfa igual a por el seno de beta. Y bueno, y de ahí mando b, que está multiplicando al seno de alfa, dividiendo para acá abajo, y mando a, que está multiplicando al seno de beta, dividiendo para acá abajo, el a, y queda probado que el seno de alfa es a a como el seno de beta es a b. Bueno, faltaría probar esto de acá, pero bueno, si uno repite el análisis con las otras alturas, con la altura HB, HC, acá no las marqué, y repite el análisis, puede probar que se cumplen las otras razones, o sea, puede probar, por ejemplo, que el seno de beta es a B, como el seno de gamma es a C, y también podría probar que el seno de alfa es a A, como el seno de gamma es a C. Bueno, finalmente se prueban que todas las razones son iguales. Así que ¿para qué repetir ese análisis que más o menos conceptualmente es el mismo que acá, el que sigue haciéndose? Entonces quedaría probada bastante fácil la identidad esta, que se cumple para cualquier triángulo. Cualquiera sea el triángulo, el seno de un ángulo es al lado opuesto, bueno, es una razón constante como el seno de otro ángulo al lado opuesto, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es el primer teorema, llamado teorema del seno. Hay que tener cuidado de no usar el teorema del seno para calcular un ángulo cuando no se sabe si ese ángulo es obtuso o no, dice el apunte. Esto es bastante importante. El teorema del seno se puede usar con total libertad y exactitud para calcular lados, o sea, para calcular el lado A, supongamos que vos conocés, ¿no? Vamos a poner acá en verde, conozco alfa, conozco el ángulo beta y conozco el lado B. Aplico esto y despejo y calculo la incógnita A, que está en rojo ahí. O para calcular B, o para calcular C, obviamente, en una igualdad así no voy a trabajar con los tres miembros. Trabajo con estos dos, o trabajo con estos dos, o trabajo con el primero igual al segundo, el primero igual al último. O sea, ya sabemos que las igualdades siempre se trabaja con igualdades de primer y segundo miembro. No hace falta agarrar el tercer miembro también, porque yo quiero empezar a despejar cosas, entonces no voy a seguir con la identidad completa, con la razón completa de los tres, con la proporción completa, para decirlo de una manera más correcta. Entonces, cuando uno quiere calcular un lado A o B o C, anda lo más bien el teorema del seno. Y para calcular ángulos puede haber problemas, entonces guarda. No usar el teorema del seno para calcular ángulos. La mayor utilidad del teorema del seno es cuando se usa para calcular lados de triángulos, con los ángulos ya conocidos. O sea, vos conocés alfa, beta y gamma, se sale por diferencia con 180 grados, porque ya sabemos, nosotros lo vimos antes, la clase pasada lo repasamos, pero ya lo hemos visto cuando vimos geometría, la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo, sea rectángulo o no, como en este caso que no es rectángulo, sino oblicuángulo, alfa más beta más gamma, lo mismo vale 180. ¿Sí o no? Lo que pasa es que acá no hay un ángulo recto y no se puede cumplir que alfa más beta sea 90, no pasa esa cosa que pasaban en los triángulos rectángulos, pero se sigue cumpliendo que la suma de los tres ángulos es igual a 180. Entonces, bueno, si yo conozco dos ángulos, el tercero sale por diferencia con 180. O sea, podríamos decir que yo conociera, en ese caso conocería los ángulos, todos los ángulos. Así que bueno, si conozco todos los ángulos, puedo trabajar, estos serían datos, puedo trabajar sin ningún problema y calcular los lados con el teorema del seno. Pero cuando quiero usar el teorema del seno para calcular un ángulo desconocido, ¿cierto? Supongamos que el ángulo desconocido es alfa, y yo tengo de dato, y supongamos que tengo, bueno, tengo A, tengo B y tengo beta de dato. Bueno, esto no lo miremos ahora, estoy trabajando con esas dos primeras razones, ¿no? Y quiero calcular alfa, ahí, ojo, porque puede haber error.